Muy buenos días y bienvenidos a un episodio más del podcast de la Academia. Acá conversamos. Pensemos por un momento en la última vez que realizamos, por ejemplo, una transacción, un pago. Lo más seguro es que lo hicimos desde el celular, ya sea por un simpe móvil o una transacción o un pago regular. Si lo comparamos como lo hacíamos hace 10 o 20 años, el cambio es realmente importante. Antes posiblemente implicaba filas, implicaba cheques o incluso restricciones de horario. No teníamos la posibilidad de hacerlo en cualquier momento. El sistema financiero costarricense ha enfrentado cambios profundos y estos cambios tienen implicaciones no solamente en la forma en la que se mueven los medios de pago en la economía, sino también en la economía y en el crecimiento económico per se. El día de hoy tenemos como invitado a Daniel Ortiz. Él es coautor del estudio El Sistema de Intermediación Financiera Costarricense, Evolución, Desafíos y Perspectivas 2014-2024, junto con Don Luis Lieberman. Se publicó el año pasado. Y básicamente el estudio hace un análisis de la evolución del sistema financiero en la última década y en algunos casos incluso de las últimas 2 décadas. Bienvenido, Daniel, y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Glory. Y sin duda fue un estudio bastante interesante, ¿verdad? La gente a veces pierde de vista que ya el sistema financiero no podemos estarlo viendo como lo veíamos normalmente en la universidad, que es nada más esa función entre distribuir el ahorro y distribuir el crédito. Hoy el sistema financiero es algo mucho más complejo de lo que teníamos en los últimos 20 años. Es un proveedor de servicios y creo que esa es una de las lecciones de este estudio. Ya no es solo donde te acercas a demandar un crédito. Hoy tiene que ver con gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque también proveen seguros. Tiene que ver también con temas estatales, ¿verdad? Le ayuda mucho a la hacienda pública en la recaudación de impuestos. Y adicionalmente nos brinda hoy lo que se ha empezado a llamar como soluciones financieras, ¿verdad? Desde aparatos que nos sirven para no tener que pagar peajes, tarjetas de crédito, capital de trabajo. Y sin duda yo creo que este estudio nos da una visión ya no solo de la foto, ¿verdad? Cómo se ve el sistema financiero en 2024-2025 versus 2023-2022. El objetivo de don Luis y el mío era ver más allá, la película, cuáles son las grandes tendencias, hacia dónde vamos, cuáles son los principales retos, desafíos, pero también oportunidades que estaba teniendo o que tiene nuestro sistema financiero de cara hacia el futuro. Sí, efectivamente, bueno, los cambios han sido profundos y quizás para la mayoría de las personas uno no los percibe, excepto que te detengas a pensarlos. Efectivamente es más ágil de lo que era hace un tiempo, más digital. Pero también vale la pena preguntarse si es más seguro, si es más accesible para todos, si tiene la capacidad de enfrentar los retos y desafíos futuros y principalmente qué implican o qué significan estos cambios para las personas, las empresas y la economía como un todo. Si querés, comenzamos un poco en el orden del estudio y estudiamos o nos contás un poco sobre cuál es la relación del sistema financiero y la economía real en temas de producción y empleo. Esa es muy buena pregunta, Gloria. Y precisamente por eso quisimos hacer un primer capítulo del entorno macro y la relación con el sistema financiero. Nos parecía importante esto, ¿por qué? Porque en los últimos 10 años la economía cambió más de lo que había cambiado en los 20 años previos. Y la pregunta de fondo es, ¿le pasó lo mismo al sistema financiero? Bueno, efectivamente, cuando uno revisa el entorno macro, hubo cambios importantes. Las zonas francas prácticamente duplicaron su tamaño en los últimos 7, 8 años. Este es un país que sustituyó el café por los dispositivos médicos. El mercado laboral también se transformó de forma importante y se acelera todavía más con la pandemia. Y vemos una serie de tendencias, el uso de inteligencia artificial, digitalización acelerada. Vemos también desde el punto de vista del sistema financiero un uso de simpe móvil em, que prácticamente creció de forma exponencial. Vimos también otros cambios que son interesantes y que muchas veces no nos detenemos a pensar. La población está envejeciendo de forma más acelerada. Tenemos también una baja tasa de natalidad y eso está cambiando en alguna medida, llamémosle, las necesidades de las personas hacia el sistema financiero y nos obliga a repensar cuáles son los productos no solo que se ofrecen hoy, sino que se van a necesitar hacia mañana. Cuando uno ve los cambios que
se experimentaron a nivel económico, nos llamó mucho la atención desde el punto de vista del sistema financiero que hoy muchas empresas, por ejemplo, de las más grandes, pertenecen al parque empresarial de zonas francas, pero esas empresas ya no acuden al sistema financiero. ¿Por qué? Porque muchas de estas empresas pueden financiarse en sistemas más profundos, más accesibles, pueden financiarse a través de plazas en mercados de valores, pueden ir a Madrid, Miami, Nueva York. ¿Y qué pasa con el resto de empresas que sí acude al sistema financiero? Bueno, es un sistema financiero donde vemos unas tendencias que vale la pena prestarle atención, ¿verdad? Alguna dificultad de acceso por parte de las pymes. Se les piden algunos requisitos que pueden ser difíciles para ellas. Una de las estadísticas que tal vez más nos llama la atención es la fuerte reducción en la cantidad de pymes que hemos visto desde la pandemia. Casi 90.000 se han reducido desde el 2020 hasta el 2024. Y eso vale la pena prestarle atención. ¿Por qué? Porque el sistema financiero en los últimos 10 años, incluso un poquito más, se concentró mucho en dos grandes campos, consumo y vivienda. Y no es malo haberse concentrado en esos campos, pero son dos campos que hoy están experimentando las secuelas de un cambio en el entorno macro. Por ejemplo, los cambios en el mercado laboral, los reciente el crédito de consumo, los reciente también el crédito de vivienda. El envejecimiento poblacional también cambia un poco las preferencias de los consumidores. ¿En qué sentido? Hoy los jóvenes, su máxima aspiración no era, por ejemplo, la de nuestros padres, ¿verdad? De tener una vivienda propia. De pronto ellos valoran más experiencias, viajar, de pronto no quieren comprar un vehículo, entonces no necesitan servicios, por ejemplo, de un crédito, pero tal vez de pronto sí necesitan servicios de una tarjeta de crédito, de un seguro de viaje o de algún otro tipo de servicio que brindan los intermediarios financieros. Otro de los elementos del entorno macro que nos, digamos, llamó mucho la atención en la última década fue eh, cómo el entorno macro cambió y a la vez cambió la rentabilidad del sistema financiero. ¿Por qué? Porque es una rentabilidad que pasó de 2 dígitos a un 5% en rentabilidad. Y si uno quita dos participantes, es una rentabilidad de un 3%. ¿Y por qué esto nos tiene que llamar la atención? Bueno, inherentemente el negocio de crédito, de administrar ahorros, de gestionar riesgos que está hoy el sistema financiero es un negocio donde la rentabilidad debe ser alta. ¿Por qué? Porque es un negocio que conlleva cierto riesgo, por eso la rentabilidad debe recompensar esa gestión de riesgos. Y en el caso costarricense, nuestra rentabilidad es tan baja que nos comparamos con países como Bolivia, muy lejos de países como Perú, Argentina, México, y eso nos lleva a repensar qué es lo que está pasando, ¿verdad? En el sistema financiero. Nuestro primer capítulo concluye con eso, ¿verdad? Tuvimos un sistema financiero que sigue siendo sólido, a pesar de que el entorno macro cambió. Sólido, ¿por qué lo fundamentamos? Porque logra sobrepasar la pandemia bien. Logra sobrepasar temas como la consolidación financiera que hemos visto, bueno, dos entidades que salen del mercado en el 2024 a pesar de esta transformación en el parque empresarial, en el mercado laboral del sistema financiero, dentro de todo la foto no se ve mal. El problema ahí más grande que ve uno es un problema de rentabilidad. Y eso nos lleva a nuestro segundo capítulo. Ok, tal vez un poco antes de pasar al segundo capítulo, vos mencionaste, por ejemplo, que las pymes o MIPYMES tienen relativamente poco o un menor acceso al sistema financiero. Si lo contextualizamos en nuestro país, representan prácticamente el 99% de la actividad económica, mientras que las zonas francas, si bien tienen una participación muy alta en el PIB, son muy poquitas el número de empresas de zonas francas y como bien decís, más bien estas se financian posiblemente en el exterior por un tema de costos, de rentabilidad, impuestos, etcétera. En ese sentido, ¿ves alguna oportunidad o más bien algo que está dejando el sistema financiero? Ustedes mencionan, por ejemplo, el sistema banca de desarrollo como una opción de acceso a financiamiento para estas pymes, pero que relativamente todavía no ha crecido o no se ha desarrollado lo suficiente. Efectivamente, ahí es una de las oportunidades que vemos hacia el futuro. Debemos voltear otra vez la mirada hacia las pymes. Ellas pueden emplear gente rápido, son más, llamémosle, arriesgadas a la hora de innovar, pero también son un potencial de crecimiento muy grande, no solo en Costa Rica, sino en la región, y lo hemos visto en otros países. ¿Cuál es el problema de las pymes hoy? Que se acercan a un intermediario financiero
y de pronto el intermediario financiero, por temas estratégicos, históricos o la misma regulación, les hace más fácil prestarle a las personas para consumo que a una empresa. Y eso también es parte también de los grandes desafíos de nuestro sistema. Queremos que nuestro régimen definitivo, es decir, la economía de base doméstica, todo lo que esté fuera de zona franca crezca más. Les estamos dando las herramientas, les estamos permitiendo que utilicen el sistema financiero para poder, digamos, potenciar su crecimiento. Una de las conclusiones del estudio es que estamos desaprovechando eso. ¿Y cómo lo ve uno? Muy sencillo, en la relación crédito-PIB. Cuando uno ve la relación crédito-PIB, lo que dice básicamente es cuánto del crédito está financiando la producción. Y claro, la producción costarricense ha estado creciendo mucho en los últimos años, pero no por el crédito doméstico, sino por factores externos. Y ahí ese tema de las pymes sigue siendo algo que nuestro sistema financiero, nuestra regulación sobre todo, pareciera que no está creando las condiciones para que más pymes puedan acceder a financiamiento. Ahí volviendo un poco a lo que mencionabas de la rentabilidad y entrando en el tema del costo de la regulación y también de la necesidad de la regulación, porque estamos claros que la regulación lo que pretende es darle solidez y seguridad de alguna manera al sistema financiero, pero también tiene un límite, o sea, hasta cuándo ya más bien puede limitar innovación, puede limitar acceso y también si eso tiene alguna implicación eventualmente, por ejemplo, en concentración de mercado. Si más, una de las cosas que ustedes muestran es que el número de intermediarios financieros se ha reducido en los últimos años. Esto, digamos, tiene que ver de alguna manera tal vez con los costos de la regulación y mencionan también que es algo que pasa a nivel global. Tal vez nos puedes contar un poco más sobre eso. Sí, ahí ya te metiste el segundo capítulo. Vamos a ver, el segundo capítulo lo que habla precisamente es, a pesar de que el entorno económico cambió, no ha sido un entorno económico tan volátil como economías como Venezuela, como por ejemplo, Argentina, u otros países de Latinoamérica que tuvieron más volatilidad. Y cuando hablo de volatilidad es años donde el PIB creció mucho, años donde el PIB cayó mucho, igual en mercado laboral, igual en finanzas públicas. No solo el entorno macro es suficiente para justificar la baja rentabilidad. En el segundo capítulo lo que nos hacemos es otras preguntas. Bueno, es un tema de competencia, ¿verdad? Ese ha sido un argumento del Banco Central. Ahí nos damos cuenta de que este es un sistema financiero, aunque se ha ido reduciendo el número de participantes, no es exclusivo de Costa Rica, esto pasó en el mundo. Y cuando vemos, no hay un problema de competencia. Lo que hay es cierto, una concentración de activos en el sistema, llamémosle bancario, de ellos siguen teniendo la gran cantidad de activos del sistema financiero, pero eso se explica por razones históricas. Primero, hubo un monopolio, ¿verdad? Las cuentas de ahorro, solo los bancos tenían, hasta el 95 se cambia eso. Segundo, en la región centroamericana no se desarrollan los mercados de capitales. ¿Y eso qué hace? De que naturalmente ese rol de acudir a crédito y financiamiento lo asumieran los bancos. Ahora, ha habido espacio para que las mutuales, para que las cooperativas, para que las financieras crecieran desde el 98. Y hoy ese grupo ya maneja casi un 20% del activo y del crédito del sistema financiero. Entonces ha habido espacio para que haya más competencia. Nos parece que el frío no está en esas cobijas, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a ver, nos hacemos otra pregunta. ¿Está el sistema sobreregulado? Y más que una pregunta, parece una afirmación. Cuando uno ve, nosotros pasamos de una regulación que no era tan estricta, una regulación muy basada en normativa, cumple, no cumple, que le ha introducido costos al sistema financiero. Por ejemplo, somos el único país que tiene grados de normalidad. Normalidad en suficiencia patrimonial, que básicamente es el capital que tienen los intermediarios para hacerle frente digamos, choques inesperados o situaciones adversas. Nos llamó mucho la atención ese tema de los grados de normalidad. ¿Por qué? Porque uno queda con dudas de cuál es la lógica de decir, soy normal y tengo normal uno, normal 2, normal 3, soy irregular, irregular uno, irregular 2. No, o sos normal o sos irregular, ¿verdad? En las condiciones del sistema. Nos damos cuenta también de lo costoso que se ha vuelto también cumplir con esta normativa para intermediarios pequeños, ¿verdad? No es lo mismo diluir una plataforma tecnológica de 20 millones de dólares si pesas 1.000 millones que si pesas 100 millones de dólares. En un caso, ¿verdad? Ahí representa el 20% del tamaño de tu activo y eso no es tan fácil. Hemos visto también temas donde inherentemente prestar dinero es un negocio de riesgo y tenemos una preferencia enorme por tener muy baja morosidad
altas estimaciones, ¿verdad? De lo que esperas que prestaste, que se te ponga mala la verdad de cartera, que eso pasa en todos los países. Nosotros provisionamos prácticamente el doble de lo que está provisionando América Latina. Y todo eso tiene costos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema financiero, así como el entorno cambió y nuestro sistema financiero fue cambiando, la normativa normalmente pasa que se va quedando un poquito atrás. Entonces hoy tenemos pues, distorsiones también que no son solo desde el lado normativo, sino distorsiones históricas que vienen, por ejemplo, el encaje mínimo legal, de los encajes mínimos legales más altos del mundo, donde ya el encaje mínimo legal en muchos países está en cero, está en uno. La pregunta es, ¿para qué seguimos teniendo un encaje mínimo legal si de por sí los intermediarios financieros en una situación de crisis de liquidez no pueden acceder rápidamente a ese encaje mínimo legal, ¿verdad? Y ese es otro de los costos que está encareciendo nuestro sistema financiero. Muchas veces, y lo he visto desde algunos lados, hacen el argumento de que es que los bancos están haciendo, los intermediarios financieros, cooperativas, demás, clavos de oro, y no necesariamente. O sea, no bajan más la tasa porque es un sistema financiero caro de operar. Y ahí empata muy bien con lo que vos decías. Donde se vuelve caro de operar, hay una presión por eficiencia y esa presión por eficiencia lleva a que alguna gente abandone digamos, el negocio y por eso hemos visto una reducción en la cantidad de intermediarios financieros que eran casi 89 en 1995 y estamos en 38. Eso nos lleva a repensar un poco el modelo de negocio también si la normativa que nosotros tenemos desde la SUGEF se ha dado un esfuerzo importante por pasar de supervisión basada en normativa a supervisión basada en riesgos. Me parece que todavía nos falta dar pasos importantes a lo que es supervisión basada en riesgos. Uno a veces ve que todavía están esos checklists y la idea de eso es más bien ver, cuénteme cómo está gestionando usted esos riesgos. Y eso ha pasado en el mundo. Y por último, hay un tema más en ese tema de la regulación de la baja rentabilidad y es de que un sistema financiero donde cambia el entorno, donde cambian las personas, cambian sus gustos y preferencias y no cambia la normativa, pues puede complicar un poco la operación hacia adelante y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy. ¿Por qué no conversar si la normativa que tenemos hoy es la que vamos a necesitar en los próximos 15, 20 años? Si hace sentido, ¿verdad? No hay una, digamos, una normativa que sea estándar para todo el mundo. Hay mercados que por sus características X o Y norma puede ser que no sea tan aplicable. Pero sí, este segundo capítulo nos lleva y eso nos lleva, digamos, a un último punto del estudio, que me imagino que es hacia donde vamos, que ¿es Costa Rica el único que está con estos desafíos? No. Tal vez antes de pasar a los desafíos, vos mencionaste, por ejemplo, un tema de distorsiones o uno, por ejemplo, el encaje mínimo legal. Una de las cosas que se ha conversado, digamos, por años en Costa Rica, ese tema, por ejemplo, de las cargas parafiscales y las distorsiones que hay entre la banca pública y los bancos privados. Y que el impacto que podría tener, por ejemplo, eso sí, en el tema de competencia y lo que hemos hablado de nivelar la cancha. Si puedes referirte un poco a eso y qué implicaciones consideran ustedes, Fripiene. Es efectivamente vamos a ver, hay otras distorsiones, el peaje bancario o las cargas parafiscales que siguen presionando la rentabilidad del banco, ¿verdad? En el caso de los bancos públicos, por ejemplo, esas cargas parafiscales muchas veces de las utilidades se llevan el 65-66%, solo les queda la diferencia para poder crecer. Y hay que recordar que estos intermediarios necesitan capital para crecer. Lo mismo con los intermediarios privados, ¿no? Y muchas veces tienen que aportar cargas extraordinarias y, pues hay un tema, ¿verdad? De pronto la gente ve al intermediario financiero, ve que tiene, o que hay plata y se les ocurre que entonces de pronto los bancos tienen que financiar a los cafetaleros o tienen que financiar X o Y fondo o que tienen que ser responsables por X o Y subsidio. El problema de esto es que le empezamos a poner cargas a un negocio. Y al ponerle cargas al negocio, ¿verdad? Y que ellos ya estén obligados a destinar recursos a X o Y fin, que no es propiamente el negocio financiero, pues lo terminamos encareciendo para todos los costarricenses. ¿Por qué? Porque les deja poco margen para bajar más las tasas de interés. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. No es un problema nuevo, la OCDE lo ha señalado, me parece que el mismo Fondo Monetario también. Y
Pues la discusión, ¿verdad? Todavía está en cómo lograr modernizar eso, ¿verdad? En algún momento se han hecho propuestas interesantes. En la pandemia se habló de un dividendo único. Me parece que eso es un tema que podría ser interesante retomar hacia adelante versus lo que tenemos en el modelo hoy. Por ejemplo, y eso que decís se refleja muy bien en el famoso margen de intermediación que históricamente ha sido alto en Costa Rica y si bien se ha reducido en los últimos años, sigue siendo más alto que el de muchos países y como bien decís, eso no se traduce. Bueno, obviamente se traduce en mayores costos para los consumidores o para las personas que acceden a crédito o empresas y no se traduce tampoco en mayor rentabilidad para los bancos, sino más bien en un costo básicamente regulatorio en ese sentido. Así es, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Ya, digamos, para esta última parte y comentarle a las personas cómo finaliza este estudio, don Luis y yo lo que quisimos hacer fue voltear nuestra mirada hacia afuera. ¿Qué está pasando en el mundo? Solo Costa Rica ha tenido estos desafíos o estas distorsiones y nos encontramos cosas interesantes, ¿verdad? Ya hay países que van más adelante en el tema de envejecimiento poblacional. Hay países que también tienen cargas regulatorias importantes y dentro de las tendencias que identificamos no hay una única receta. Sí, una constante que es la consolidación. Cada vez vemos menos intermediarios en varios países. Cada vez vemos menos sucursales grandes, más sucursales más pequeñas, más ágiles, más digitalizadas. Vemos en el mundo tendencias como la inmediatez como estándar. Hoy la gente quiere que si tiene un problema con un intermediario financiero, se pueda resolver a través de canales digitales, se pueda resolver rápidamente, no que tenga que ir a un intermediario financiero, hacer fila, esperar a que lo atiendan en plataforma y que le den una solución. Eso ha ido cambiando mucho. También vemos otros cambios interesantes. En algunos sistemas financieros se están repensando los productos. Anualidades, ¿verdad? Para adultos mayores, hipotecas inversas. Estamos viendo también más el uso, y Costa Rica no va lejos en eso, va muy bien, el uso de monederos digitales. Vemos también sistemas financieros que tienen que acomodarse con otras cosas que no existían en el pasado, como que las fintech, ¿verdad? Las empresas financieras tecnológicas, el Bitcoin, ¿verdad? Y que se convierte, o las monedas digitales se convierte en un tema de conversación. Hoy también los sistemas financieros tienen que adaptarse a presiones de liquidez muy diferentes. ¿Y a qué me refiero con presiones de liquidez? Una corrida bancaria hoy funciona muy diferente a lo que funcionaba en el pasado. Ya la gente no va al banco por el efectivo para sacarlo. Ya la gente nada más se mete en la plataforma digital y lo transfiere de un banco a otro. Y eso implica que los protocolos de liquidez han cambiado. Nos lleva también a más o menos ver que, o sea, que los próximos años lo que vamos a seguir viendo y la gente no debería asustarse es todavía algunas presiones por consolidación en algunos sectores, es posible menos cooperativas, menos financieras, menos bancos. ¿Por qué? Porque hacia eso va, es una presión por eficiencia y es probable que de pronto sean los intermediarios más grandes, los más eficientes, no significa que haya intermediarios pequeños que no puedan operar. Pueden operar siempre y cuando estén en nichos donde ellos se diferencian de los demás. El problema es que cuando todos están viendo crédito consumo, tarjetas de crédito, o crédito de vivienda y todo el mundo está en eso. Entonces, si no tenés volumen, tus costos van a subir. Barreras de escala y economías de escala Exactamente. de entrada y economías de escala. Y vos mencionas, digamos, mucho los retos, pero por otra parte, como bien decís, efectivamente el acceso a monederos electrónicos, el acceso a tarjetas principalmente de débito, el acceso, por ejemplo, a la facilidad con la gente que la gente usa en Simpes, eso ha permitido, por ejemplo, que el sistema en sí, lo vi en el estudio de ustedes, pueda mover el equivalente al PIB hoy en día en 15 días, mientras Así es. que en el 2000, si no me equivoco, tardaba 59 días. O sea, el cambio ha sido también muy importante en cuanto a la capacidad del sistema en mover ágilmente el dinero. Hoy tenemos que ver nuestro sistema financiero y sentirnos orgullosos que muchas veces cuando uno lo ve es como un sistema circulatorio, ¿verdad? En un cuerpo. El sistema circulatorio dentro de todo está bien, tiene algunos desafíos. De pronto hay que ver cómo está en colesterol, están en triglicéridos, está bien, es normal. Lo que sí ve uno también hay elementos positivos. Creo que hoy también hay alguna conciencia hacia la importancia de los gobiernos corporativos, de los comités de riesgos, de los comités de auditoría, de cumplimiento. Hemos visto una transición que se está dando, ¿verdad? A ser cada vez un poco más técnicos, más robustos en el tema de un negocio que cada vez implica cada vez más riesgos en un mundo que cambia cada vez más rápido, que es más incierto.
Y eso es de las cosas positivas que estamos viendo. El sistema ha logrado sobrellevar desafíos en la última década, tiene la capacidad para seguir sobrellevándolos, pero es importante también prestarle atención a temas como te decía, la normativa, el envejecimiento poblacional. Los productos que tenemos hoy son los productos que se van a necesitar o ocupamos más productos financieros enfocados hacia salud. ¿Qué pasa en el mercado laboral donde hay salida en las dos colas, verdad? Gente muy joven que no se está incorporando a trabajar, gente mayor que todavía no está en edad de pensión pero abandona, ¿verdad? Menos gente en la fuerza laboral significa menos ahorro, ¿verdad? Gente que no está generando ingresos, menos capacidad de consumo, menos capacidad de inversión, más presión por el ahorro por el lado público, ¿verdad? Porque tienen que competir por recursos más limitados y eso termina presionando la rentabilidad. Creo que efectivamente lo que vamos a ver todavía es una transición del sistema financiero. Don Luis y yo esto lo conversamos. Es una transición donde todavía los intermediarios financieros hoy van a tener que traer a la mesa de discusión ya no solo cuál es mi plan estratégico en los próximos 2, 3 años, sino hacia dónde me veo en los próximos 10, 15 años, lo que don Luis y yo llamamos la visión a 10.000 pies. Hacia dónde es que vamos, ¿verdad? Y estamos listos para esto. Y de pronto vamos a ver algunos intermediarios que puedan aprovechar economías de escala, de pronto se asocien con otros o aprovechen las ventajas que ofrece la tecnología hoy. Y como bien decís, o sea, no solamente tiene que responder, por ejemplo, al cambio demográfico, ya que posiblemente los jóvenes, y en muchos casos ni siquiera es que tal vez que no quieren comprar una casa, sino que o la capacidad que tienen para poder comprar la casa, dados los requerimientos de prima, se hace relativamente más difícil hoy que tal vez hace unos 30 años, y por el contrario, es relativamente más fácil comprar un carro y acceder a ese tipo de créditos. Pero también, como mencionaste al comienzo, también tiene que responder un poco a los cambios en la estructura económica del país, en donde, por ejemplo, la parte de zonas francas crece muy rápidamente, mientras que la parte en el régimen definitivo, que es la que realmente accede al sistema financiero costarricense, pues ha crecido relativamente lento. Entonces, evidentemente, tienen que hacer los ajustes necesarios para poder dinamizar esta parte, digamos, de este sector de la economía y responder de alguna manera a esas demandas también. Así es, y como te digo, quiero cerrar invitando a las personas a leer este estudio, pensar que si el país cambió, que si el mundo cambió, el sistema financiero también lo hizo. Y eso nos lleva a cambiar la conversación que se están teniendo hoy en juntas directivas, en comités, que se están teniendo también desde lo que uno como consumidor espera y exige, también uno como ahorrante. Y por ende eso pues nos lleva entonces a informarnos un poco de qué está pasando en el sistema financiero, dado su rol clave en el crecimiento, en la gestión de riesgos y, como les decía al inicio, como proveedor de servicios para las personas. Muchísimas gracias, Daniel. Estamos llegando al final de este episodio. Ciertamente, los cambios han sido muy importantes y es importante analizar cuál ha sido la evolución del sistema financiero precisamente para poder tomar las medidas de política pública correctas para no solamente beneficiar a los consumidores, sino también impulsar el crecimiento económico del país, pues el sistema financiero sin duda es sumamente importante para poder desarrollar el país. Hay algunos temas que quedaron pendientes, como bien dice Daniel, los invitamos a leer el documento. Hay temas, por ejemplo, de endeudamiento, hay temas de la necesidad de mejorar el perfil de las personas y de la gobernanza, como bien mencionaste, el tema del cambio tecnológico, de la regulación de la fintech, del acceso a más personas, la digitalización, los temas de seguridad que vienen de la mano también con esta rapidez en las transacciones. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, por estar acá. Muchas gracias a todos por escucharnos. El estudio está disponible en la página web de la Academia de Centroamérica. Ahí pueden descargarlo. Muchas gracias. A escuchar los próximos episodios. Muy buenos días.